del eje de mi tierra, del Distrito Federal. Yo busqué lo más central y no pudiendo en catedral, nací en la esquina del Conde, en la propia calle Real. Yo soy venezolana de la pura capital. Fue un personaje fuera de lo común, no solo porque su vida fue interesante y su obra destacada, sino porque transitó desde la caricatura hasta la metafísica, pasando ya veremos por cuántas cosas. Fue la primera mujer que se bañó en mar abierto y la primera que se divorció, la primera que fumó sin esconderse y quién sabe si la primera en hacer de todo un poco. Pero lo cierto es que hablamos de alguien absolutamente especial, cuya obra ningún venezolano debe desconocer. Nació el 11 de abril de 1898 en la esquina del Conde, a una cuadra de la Catedral de Caracas. Su abuelo Guzmán era de los urbanizadores del Paraíso y les regaló una casa que fabricó frente a la Plaza Páez. Así, junto a los Zuloaga, los Ibarra, los Pacanins y los Castro, fueron las primeras familias en habitar esa zona de la capital. Su padre fue el distinguido escritor y poeta don Eugenio Méndez y su madre doña Lastenia Guzmán. Mi abuela era una persona sumamente, ¿cómo diremos? Escrupulosa no, pero sí le gustaba mucho todo el lujo y tener toda la casa bien bonita y recibir a amistades y le ponía lo mejor. Sus hermanos varones andaban en pandillas, haciendo maldades por todo el Paraíso. Y como no había niñas de su edad, ella iba a la cola de todos ellos, sin lograr emparejarse. Así que optó por una costumbre que le inspiró su imaginación: conversar con las matas. Una familia seria, donde Connie era el bicho raro, el que animaba la familia. Porque todos los demás eran como muy en su puesto. Mi abuela era como una señora, hombre, casi que diría como soy yo ahora, muy sentada, muy derecha, sin moverse mucho, porque no se usaba. En cambio Connie no, Connie se sentaba en el brazo, en la silla, en el suelo, en donde fuera. Apenas los deditos de sus manos le alcanzaban para abarcar 5 notas, cuando compuso una pieza que tituló pomposamente Nocturno. A pesar de que estaba perfectamente armonizada, a nadie llamó la atención. Era el caso de un medio loco, entre muchos otros, pues en la casa todos eran geniales, herencia de su padre y su abuelo Guzmán. Los enlaces familiares conducían a José Antonio Páez, Cristóbal Mendoza y Ramón Ignacio Méndez. Connie Méndez era una burguesa de sangre. Y era una persona que venía de una clase social privilegiada y sin embargo era la ceniza del que estaba haciendo los zapatos en la mitad de la calle. Ella lo cuenta, y era el que arriaba ganado, era parte de todos, era parte de un pueblo. Ella como que unía sin importar. La bautizaron Juana María de la Concepción Méndez Guzmán, pero poco a poco se fue quedando en Conchita, lo cual no le gustaba para nada. Más adelante, sus compañeros del internado norteamericano se enredarían de tal manera para pronunciar su nombre que la apodaron Connie, lo cual ella aceptó encantada y para siempre. Una persona alegre, una persona que donde ella estaba no podía haber tristeza, no podía haber nada que no estuviera bien, todo se arreglaba, todo se solucionaba. Ella ponía alegría. Como una persona que fue un centro de alegría y de invención, porque esa era otra. De nada se sacaba invenciones y sacaba cosas, inventaba cosas que lo dejaban a uno sorprendido. O sacaba versos, o sacaba canciones, o sacaba poemas, o sacaba, de repente, se quedaba así y enseñaba así de lejos, le había hecho una caricatura a alguien, pero perfecto. Así que era muy diversa en todas sus expresiones. Cursó sus primeras letras en el Colegio Católico Alemán y en el Colegio San José de Tarbes de Caracas. Luego pasó a completar su educación en el Colegio Sagrado Corazón de Nueva York, graduándose en el Manhattanville College of New York. De allí su perfecto dominio del idioma inglés, lo que le permitió un singular desarrollo bicultural.
Prosigue en Nueva York su preparación artística, cursando estudios de artes plásticas en el Art Students League, la Liga de Estudios de Arte, concluyendo su instrucción musical en el New York School of Music, Escuela de Música de Nueva York. Ella era una compositora nata, podríamos decir. Ella estudió un poco de música aquí en Europa y en Estados Unidos, pero ella no hizo unos estudios formales, pero tenía una intuición para componer que era extraordinaria. Ella todo lo componía directamente al piano. Y entonces a veces buscaba, ella escribía sus noticas a su manera, lo que ella podía, y después algún músico amigo, qué sé yo, se las arreglaba. Le gustaba mucho la pintura. Ella dominaba muchas virtudes, pues en realidad fue autodidacta. Ella nunca aprendió de esto ni ningún maestro, ni en la escuela, en el colegio, pues prácticamente que ella no era para estar en el colegio, pues siempre pues tenía una velocidad mental mucho más allá de un colegio, entonces pues practicaba todo y era autoera, pues como ella decía. Una vez en Caracas, inicia su carrera como cronista y caricaturista de la revista Nos Otras, dirigida por Luisa Martínez. Ingresa a la revista Élite en calidad de redactora, colaborando posteriormente con las revistas Momento, Páginas, Bohemia y en los diarios El Nacional y La República. Connie Méndez decía que había nacido unos 50 años antes de su tiempo y que de no haber sido la hija de doña Lastenia, se habría lanzado al mundo hippie, justo en la más astringente de todas las sociedades humanas, o sea, en la sociedad caraqueña de comienzos de siglo. La primera vez que yo ya de grande oí de ella fue mi abuela Lolita, que me hablaba de su tía loca. Y para mí era genial todas las locuras que ella hizo en una época. Inmediatamente sonreí y me interesé por aprender más acerca de este personaje que muchos venezolanos ya conocían, ya sea por sus composiciones musicales o por sus caricaturas que eran famosísimas, y porque ella siempre dijo lo que pensaba y siempre hizo lo que le dio la gana, pero mantenía ese amor por las costumbres, ese amor por lo criollo, por lo venezolano. Era amiga de todos. Eso era Connie. Se declaraba toera de nacimiento, es decir, que se aventuraba en todo, artes, artesanías, todo en forma empírica y autodidacta. Siempre odió los estudios y no sentía especial atracción por los viajes, aunque tuvo que realizar muchos. Explicaba que su obra musical comprende desde el folclore hasta el clásico humorístico, pasando por lo romántico y tocando ligeramente lo francamente colorado o atrevido. Confesaba que El sombrero de José era una obra que jamás osaría divulgar. Sobre lo clásico humorístico, destaca su tocata sin fuga, con reminiscencias de joropo. Una noche llegamos y me dice, Ana Mercedes, ven para que oigas una canción que compuse hoy. Y empezó a tocarla. Entonces yo la voy siguiendo y le digo, Connie, qué linda canción. Y la armonizas en forma cromática, vas modulando cromáticamente. Entonces se voltea y me dice, ¿y qué es eso? Y yo no, pero eso lo hacía por gracia, y nos reímos con la cuestión del cromatismo. Y así era en todo, era un placer estar siempre a su lado, aparte de lo que nos enseñaba espiritualmente. Yo soy venezolana de la pura capital, del eje de mi tierra, del Distrito Federal.